Hola hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Bíblica, el Señor les bendiga y estamos ya un día más para poder aprender de su palabra y estamos reunidos con esa la intención, esa es la idea de que podamos ir avanzando. Ya hemos llegamos hasta el capítulo 12 de Marcos y va a ser en este momento analizar la lección número 16. Lo vamos a dividir en dos partes porque este capítulo es muy extenso. Este capítulo comprende 44 versículos, por lo cual vamos a dejarla en dos partes, ¿cierto? Dividida para que se pueda entender con más claridad y le podamos dar el tiempo también necesario para que usted pueda ir en la semana también y pudiendo leyendo también los versículos, cosa que usted vaya interiorizándose antes. La idea también es esa. Bien, hermano, entonces vamos a comenzar con esa dinámica y con la dinámica propia del Evangelio de Marcos. Tiene esa dinámica de ayudarnos a pensar y ayudarnos a rápidamente a accionar. Porque el Evangelio de Marcos presenta, como dijimos, una nutrida cantidad de actividades, ¿cierto?, de el accionar y el poder de Cristo. Así que eso es lo caracteriza. Señor, bendiga esta parte, bendiga a todos ustedes, bendecimos a su vida, a su familia, a su hogar, las congregaciones de Labranza, Oyilco también, yo incluyo siempre al Fondo del Carmen también, y a todo oyente, todo hermano que quiera también estas lecciones, pueda tenerlas también a mano y ningún problema. Así que se las podemos hacer llegar. Ya vamos a entrar orando entonces primeramente para poder abocarnos al estudio. Señor, gracias te damos como siempre por esta instancia, por esta manera, esta forma, este medio que tú nos entregas para poder llegar a las personas y contarles un poco de tu vida del Evangelio a través del Evangelio de Marcos, donde nos relata tantas cosas, Señor, en la cual tú fuiste el protagonista. Sigue siendo también el protagonista hoy en día en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra para poder nosotros ser guiados, orientados. Y también, Señor, ayúdanos a tener el conocimiento pleno para entender lo que tú quieres hablarnos por medio de ella. Señor, que gente también pueda interiorizarse, querer también estudiarla, no solamente como un libro más, sino que sea también el interés, Señor, de que sea movido su corazón por saber de Jesucristo. Y Señor, esperamos que tú puedas abrirle la mente también y su corazón, como ya decíamos. Gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el capítulo 12. Dijimos la lección número 16. La lección número 16, capítulo 12, vamos a leer hasta el versículo 24. Tiene por título Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea.
Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés no escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, que no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano? Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Bien, hasta aquí entonces dijimos que íbamos a quedar con la primera lección. No la primera lección, la lección primera de este capítulo, porque ya vamos en la número 16, no se lo olviden. Bien, después la otra parte va a ser la 17, del 25 al 44. Podemos observar que en este capítulo y en el siguiente, en el 13, el relato de Marcos aparentemente no presenta, podríamos decir, como ningún milagro. Habíamos afirmado previamente que Marcos era el evangelio de la acción, con un énfasis en los milagros. De acuerdo con esta premisa, pareciera que la acción ahora como que va disminuyendo de a poco hasta detenerse, pero no es así. Pues nos presenta otro tipo de acción, por lo cual es necesario estar atento, ¿cierto? Atento a todos nuestros 5 sentidos, a cada acontecimiento. En realidad podríamos decir que esta es la calma que precede a la tormenta, porque después veremos una acción muy intensa. Se ha preparado, por ejemplo, un breve bosquejo de este capítulo que vamos a presentar, y en primer lugar podemos decir que Jesús avivó el conflicto contra los jefes religiosos con la parábola de la viña. Después dice que Jesús desbarató el argumento de los fariseos y herodianos sobre el pago de impuestos al César. Jesús también rebatió al escepticismo de los saduceos con respecto a la resurrección. Jesús calmó la inquietud de un escriba acerca del más importante de los mandamientos. Y Jesús también cuestionó la versión de los escribas sobre el Mesías y citó el Salmo 110. Y por último Jesús expuso la forma bíblica de dar una ofrenda evaluando las 2 monedas de la viuda. Entonces ahora el relato nos ofrece acción, pero de un tipo distinto, de un tipo diferente. El Señor Jesús era el Cordero de la Pascua y fue sometido a un detenido examen antes de ser, ¿qué cosa? Sacrificado. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Cordero de la Pascua era retenido para ser examinado cuidadosamente. ¿Para qué? Para comprobar que no tenía ningún defecto. Toda una oleada de ira de los seres humanos pasaría sobre su cabeza dentro de unos pocos días. Entonces este no era un periodo de calma e inactividad, sino un marco para el encuentro más feroz con los jefes religiosos. Fue como si ambas partes hubiesen reunido el mejor armamento y la más elaborada estrategia, la podríamos decir así, para la batalla entre el cielo y el infierno, entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Satanás. Difícilmente entonces un periodo así podría ser calificado como de inacción o cese del término de los problemas o de las hostilidades de parte de los fariseos. Ellos no descansaban ni un instante, agobiaban a Jesús. Entonces los 3 años de escaramuzas periódicas de Jesús con los responsables religiosos culminaron en una áspera confrontación verbal. Jesús tomó la iniciativa y obtuvo siempre una victoria en el área de los argumentos, y ellos cesaron en sus intentos de atraparle por este medio, y habían esperado obligarle a decir algo que volviese a la gente contra él, pues todas las preguntas que le habían formulado habían sido malintencionadas. Jesús precipitó esta acción pronunciando su parábola más penetrante y clara y directa de su ministerio, como es la parábola de la viña. El significado era evidente. El capítulo pues se inicia con esta parábola y podemos nosotros leer el versículo 1 que dice: entonces comenzó a hablarles en parábola que un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó, ¿qué cosa? Una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. La viña representaba a la nación de Israel, de acuerdo con el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5,
del versículo 1 al 7, dice que él trajo la vid de Egipto, figurativamente hablando. Plantó a esa nación, ¿cierto? Le dio una religión que provenía de Dios. Y también esta parábola ahora aludía a los jefes religiosos de aquel tiempo. Continuemos leyendo, hermanos, los versículos 2 al 12. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, acechándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente, y envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: si este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron. ¿Y qué más hicieron? Lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Dice en la parábola. ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído, le dice: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Entonces resultaba bastante obvio sobre lo que estaba hablando en esta parábola. Los siervos que Dios había enviado eran los profetas. El hombre que tenía la viña mencionado al principio era el Dios Padre. La viña era la nación de Israel. Dios había elegido y protegido a esta nación. Y los labradores eran los jefes religiosos. Finalmente él había enviado a su hijo, ¿cierto? Había enviado a su hijo, que por supuesto era el Señor Jesús, el hijo amado del Padre. De una manera especial, él había venido primero a Israel como nación. Decía en el Evangelio de Mateo 15:24: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él también había venido para todo el mundo. Según el Evangelio de Juan 3:16, dice que aunque aquí el Señor dirigió un impacto deliberado y directo a los responsables religiosos que estaban frente a él, ellos ya habían tramado su muerte y Jesús estaba desenmascarando esos planes en público. Jesús conocía el interior del ser humano y le estaba diciendo a aquellos personajes lo que iban a hacer. Había profetizado cada uno de sus pasos y anticipado sus movimientos. Le estaba acusando de asesinato antes de que lo cometiesen. Y esta parábola constituyó pues un hecho notable, ya que después de que Jesús predijo el juicio de los jefes religiosos, cuyo cumplimiento ocurriría en el año 70 después de Cristo, cuando el romano Tito destruiría la ciudad y le llevaría cautivo. Incluso al ver en la actualidad el Coliseo romano, podemos nosotros recordar que fue construido por esclavos judíos. Aquí hay un detalle importante en el cual lo podemos detener en la siguiente frase: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Es como si tuviéramos dos parábolas en una: la viña y la piedra. Cristo fue una piedra de tropiezo, una roca ofensiva para aquellos religiosos, pero mucha gente se volvió a él y como resultado él convirtió la piedra, cierto, principal de un edificio. Y esta realidad tendrá su cumplimiento final cuando él regrese a la tierra, y encontramos una descripción de esto en el libro de Zacarías 4:7, que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre aclamaciones de qué hermosa es, qué hermosa. Los jefes religiosos habían detenido al Señor Jesús en esta ocasión para ejecutarle, pero temían la reacción del pueblo, porque esta parábola de la viña hizo estallar una guerra verbal y sus adversarios le enviaron más delegaciones para hablar con él. No estaban contentos, no estaban conformes, sino que le enviaron más delegaciones para hablar con él. Y vemos el versículo 13 al 15 que dice que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Para qué? Para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos?, le preguntaban. Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. La pregunta era una obra maestra. Ellos le adulaban, pero él les llamaría hipócrita. No aceptaría su adulación.
Por cierto, él había aceptado lo que el fariseo Nicodemo le había dicho en otra ocasión porque era sincero, pero estos fariseos no. El Señor en el fondo lo que hace es poner en su lugar a estos personajes, a estas famosas delegaciones que llegaban porque eran numerosas incluso. ¿Y por qué le habrá pedido una moneda? Se cree en realidad que Jesús mismo no disponía ni siquiera de una moneda. Y esto es digno de reflexión. El Señor de la Gloria estaba en este mundo sin dinero en su bolsillo. ¿Puedes imaginarlo tú? Que el Señor, dueño del oro y la plata, dueño de todo, no tenía una moneda. Puedes imaginar que el dueño de todo el oro, ¿cierto?, se había despojado de todo por amor a la humanidad. Así que ellos le facilitaron la moneda pedida y leemos el versículo 16 y 17. Dice, se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, ¿qué cosa respondieron? Del César. Entonces Jesús les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Mire, esta respuesta que dio Jesús dice que hacía que los fariseos se maravillaron de él, los herodianos. Pero aún así no pudieron ellos comprender a Jesús. Aún así no pudieron realmente entender que Jesús, el Cristo, estaba junto a ellos hablándole, el Hijo de Dios. Se maravillaban, pero no les servía de nada, porque si Jesús les hubiese respondido que sí, que si decía que si debían pagar impuestos al César, habría sido como reconocer que el César estaba en un mayor nivel que Moisés, y también que incluso que el Mesías. Y si hubiese respondido que no, habría sido acusado de insurrección contra el César. Imagínese usted, le buscaban por todas partes el acusar a Jesús. Sus adversarios entonces debieron pensar que le habían hecho caer en la trampa, pero estaban totalmente equivocados. Fue al revés, tuvieron que sorprenderse de su respuesta. Y esta respuesta de Jesús nos revela que el creyente, el Hijo de Dios, tiene una doble responsabilidad. La moneda tiene dos caras, hay dos áreas de responsabilidad en nuestra vida. El ser humano tiene por una parte una responsabilidad terrenal o física y por otra una obligación celestial o espiritual. Los ciudadanos del cielo pagan sus impuestos, ¿cierto?, aquí en la tierra, y los peregrinos aquí en la tierra deben depositar su riqueza eterna en el cielo. Así podemos ver que él silenció a aquellos herodianos que deseaban afianzar el poder de la casa real de Herodes. Y continuamos leyendo sobre la siguiente pregunta que le plantearon a Jesús en el versículo 18 y 19. Perdón. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron. Los saduceos decían que no había resurrección. Se le acercaron y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Los saduceos tenían una ideología que en cierto aspecto era más bien secular y negaban lo sobrenatural. Por cierto, lo que ellos afirmaron era correcto. Se referían a la ley del pariente que actuaba como redentor, la del matrimonio por levirato, ilustrada en el libro de Ruth, ¿cierto? ¿Se recuerdan ustedes? Y establecía que si un esposo moría sin dejar heredero varón, su hermano o en su defecto el pariente más próximo debía casarse con la esposa del difunto. El primer hijo de esa unión recibiría el nombre del hermano muerto y era considerado como su hijo. Esta práctica tenía el propósito de evitar la extinción de una línea de familia y para mantener intacta la herencia familiar, o sea que los saduceos conocían bien las sagradas escrituras. Y vamos nosotros continuamos leyendo el versículo 20 al 24 que dice, hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y asimismo el tercero y así los 7 sin dejar descendencia, y le dicen, y por último murió también la mujer en la resurrección. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Se podría decir que esta es la misma dificultad que tienen en la actualidad, que son tan críticos ante la Biblia. El Señor les dijo a los saduceos que ellos ignoraban dos verdades. El primero, el verdadero significado de la Sagrada Escritura y no solo su contenido. Y dos, el poder de Dios. ¿Para qué? Para vencer la muerte y dar vida. Jesús amplió
cada una de estas verdades, empezando por qué, por la segunda. Ahí está, hermanos, quedamos hasta aquí, y después vamos a seguir con la lección 17 de este mismo capítulo 12, y comenzaremos desde el 25 al 44. Por esta primera parte del capítulo 12, como lo habíamos dicho al principio, vamos a dejarlo hasta acá. Hasta aquí vamos a quedar y vamos a, como siempre, yo tengo algunas preguntas, algunas veces no se las he dado por algunas razones, para no extender demasiado la lección, o bien porque se me han olvidado dos cosas, pero ahora no, ahora las tengo acá, las tengo a la mano. Y estas son las preguntas que me envía el pastor. También hay que leerlas, ¿cierto? Y poder meditar en ellas y poder responderlas. ¿Para qué? Para que usted también en casa se pueda preparar, se pueda leer también estos capítulos y pueda ir respondiendo a medida que vayan siguiendo la lección. Bien, vamos entonces a las preguntas. Ya. Cuente la parábola, con sus propias palabras, pensando en que sea clara hoy en día. ¿Quiénes son los personajes y a quiénes representan? ¿Cuál es la enseñanza principal? ¿Cómo la podemos aplicar en nuestras vidas? Sabemos por el versículo 13 que los fariseos y los herodianos fueron a ponerle una trampa a Jesús. ¿En qué consistió esa trampa? Habíamos dicho. ¿Qué razones podrían haber encontrado las personas de esa época para no pagar impuestos? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Debemos pagar impuestos o no? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Qué información nos provee el autor sobre ello? Bien lo mencionamos, ¿se acuerdan ustedes? Y eso, bien, hasta aquí vamos a llegar. Las siguientes preguntas ya corresponden a los siguientes versículos también. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y vamos a orar antes de concluir. Vamos a orar antes de concluir. Mientras escuchamos de fondo una preciosa alabanza. El himno 134, si no me equivoco, dice un sacrificio vivo. Hermoso himno. Mientras avanza la canción, vamos a orar. Vamos a orar por aquellas necesidades. Y también queremos saludar, antes de despedirnos, a nuestros pastores, ¿cierto? Que también están siempre alentándonos en la semana. El pastor Medrano. Quiero mandarle un cariño de salud también. La vez anterior también creo que lo hice a nuestro hermano Alex Peña. Son hermanos que llevan muchos años en el Evangelio y que nos instaron a seguir en estos tiempos. Imagínense ustedes, fue mucho tiempo atrás y ellos hoy día están un poquito como quedando en la banca y ellos nos animaron y nos enseñaron muchas cosas, en las cuales después es un ciclo que el Señor nos va preparando paso a paso. Así que un cariñoso saludo a aquellos maestros de escuela dominical, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes sus maestros de escuela dominical? Vienen a su memoria aquellos maestros en la cual se esmeraban, preparaban sus clases, ustedes hacían desorden y todo, pero sabe, no se olvidan nunca uno después de sus maestros que se entregaban por entero. ¿Para qué? Solamente para poder recibir la bendición de Jesucristo. Así que recordémosles con mucho amor y cariño a nuestros maestros, a nuestros pastores, que han dejado todo también por llevar adelante el Evangelio. Así es, ya vamos a ir entonces en oración. Padre, gracias Señor, te damos una vez más por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, por esta posibilidad de estar reunidos junto a mis hermanos, junto a aquellos también que están interesados, Señor, que permite que aquellas personas, Señor, que no tienen quizá la posibilidad de poder estar ahí con alguna persona que les instruya, tú lo puedes hacer también por estos herramientas, por estas plataformas, y puede hacerlo, Señor, llegar a todas partes, a todos los lugares, a todos los rincones. Y gracias, Señor, por ello. Bendice a nuestros hermanos que están delicados de salud, aquí en nuestra congregación, en Labranza, Oyilco, Fundo del Carmen, aquellas necesidades que hay también en sus hogares, tú seas cubriéndoles, proveyéndoles, Señor, y que no les falte nada. Y también ayúdanos a ayudar, Señor, porque de eso se trata. Ayúdanos también, Señor,
a brindarles de lo que tú harías, Señor, también si estuvieras aquí con nosotros. Nos dejaste tanta enseñanza, Señor. Ayúdanos también a ser prácticos, a concretarlas, Señor. Y bueno, el amor hacia las demás personas, Señor, es lo que tú también nos regalas, lo que tú nos das y nosotros también podemos distribuirlo y podemos también nosotros entregar ese amor. Gracias, Señor. Nos despedimos también en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos y no olvide que vamos a seguir en el mismo capítulo 12 del versículo 25 en adelante, y yo creo que lo más seguro es que hasta el 44 para dar término al capítulo 12. Y ahí se vienen, bueno, capítulos muy interesantes, ¿cierto? Recordemos ya que el Señor se presta a su muerte y su resurrección, como había ya anunciado muchas veces a sus discípulos. Vienen escenas ya muy dolorosas para el Señor Jesucristo, para que nosotros también vayamos pensando en ello, cómo el Señor fue preparando el camino para darnos salvación y vida eterna. Bien, hermanos, con esto terminamos. El Señor les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima lección. Amén.